¿Qué tal, chavales? Buenos días. ¿Todo bien por ahí, me imagino? Por aquí yo también, recuperándome del invierno. Pues bueno, hoy vamos a hacer una ruta, a ver si rematamos ya de una vez el prerrománico asturiano, que me queda pendiente, que es el de Oviedo, el que está en Oviedo. Aunque dudo que lo visite todo, porque meterme en Oviedo capital va a ser un poco complicado con el tráfico y una cosa y otra. A lo mejor un par de monumentos los voy a descartar, pero bueno, voy a intentar enseñaros los máximos posibles que me quedan pendientes, que son la de Vendones, que será la primera que visite. Luego iré a San Julián de los Prados, y luego pues me tiraré a los monumentos del Naranco, a Santa Marina del Naranco y a San Miguel del Illo, y a ver si puedo subir arriba al Naranco, y me despido desde allí de todos vosotros. Así que nada, vamos al lío. Bueno, me he venido por la autopista porque al final tampoco vas a ganar más o menos por venir por la carretera antigua, que es un poco peñazo, cruzar a veces las poblaciones estas de Cancienes y todo eso por ahí, Avilés y demás. Así que a veces hay que echar mano de este tipo de vías. Que yo les critico, daros cuenta. Ahora mira, voy por un carril que tardaron en hacerlo, el tercer carril en ambos sentidos. Yo qué sé, estuvo esto de obras 3 años, no sé, 3, 4, es que no tengo ni idea, porque pasa el tiempo tan rápido que pierdes la noción. Pero bueno, estuvieron eso, 3 o 4 años para hacer esta puñetera obra. Y resulta que te encuentras con que la limitan a 100 kilómetros por hora. Es decir, una autopista de 120 con 2 carriles, y llegas a un tercer carril y te lo limitan a 100. Es acojonante. Y así todo. Y ahora te metes a Oviedo y está a 80, y luego a 50, y luego no te mandan ir marcha atrás porque no pueden, si no te mandan ir marcha atrás. Y en Avilés pasa lo mismo. Hicieron un tercer carril, o bueno, ampliaron ahí mogollón toda la zona de aproximación a Avilés, y lo limitaron a 80. A 80, que te tiras, no sé, 4 o 5 kilómetros. Luego resulta que coges una vía de doble sentido para evitar Avilés y está a 90. Tócate los huevos. Y ya tenía ganas de terminar esta saga del prerrománico, que me ha llevado más tiempo del que pensaba, porque bueno, al principio lo cogí todo casi de carrerilla, pero luego este último de Oviedo lo fui posponiendo, porque al final quería hacer una ruta en un solo día. Luego se metió el invierno y lo de siempre, te da pereza para días cortos venir y tal. Bah. Y hoy dije, bueno, pues venga, vamos a acercarnos a Oviedo y vamos a hacer las visitas pertinentes. Y ya os digo, no creo que Foncalada la podáis ver fotografiada por mí, pero bueno, os pongo unas fotos si las veo por ahí por las redes sociales. Y la otra, que es la iglesia de Sant Tirso el Real, que está ahí al lado de la catedral, pues pasa lo mismo. No sé cómo está Oviedo a nivel de circulación, no sé, porque está toda la zona esa es peatonalizada, y lo que no tengo es dejar la moto y pegarme una caminata con botas y ropa y toda la leche para ir hasta allí y luego volver. Y bueno, que sepáis que yo de esto del prerrománico asturiano no tengo ni pajolera idea, ¿eh? Os lo documento como buenamente sé, que fue, digamos, las primeras iglesias que hubo una vez que digamos que el reino de Asturias empezó a construirlas, los diferentes reyes. Y tampoco hay algunas, la documentación que hay tampoco es muy veraz, porque bueno, la mayoría fueron destruidas por incendios y guerras, y bueno,
Y entonces, bueno, lo que hubo fue hace unos años, el siglo pasado, un arquitecto que intentó recuperarlas y las reconstruyó como buenamente pudo. Y bueno, algunas tienen todavía eso, alguna cosa que data de la época, pero bueno, la mayoría es todo mucho más reciente. Pero bueno, no deja de ser un patrimonio que tenemos aquí, que bueno, que hay que preservar en la medida de lo posible, y que yo desde mi modesta mi modesto canal, o como lo queráis llamar, pues bueno, os lo quiero enseñar y que lo disfrutéis. Si alguna vez os da por hacer turismo y queréis conocer alguna de ellas, pues que sepáis que están por aquí unas y el resto repartidas por la geografía del Principado. Bueno, vamos a ver, porque aquí ya os digo, vengo con el GPS, porque si no aquí yo Oviedo lo tengo olvidado. Viví aquí hace años, pero dejas de venir aquí, a no ser que sean por temas burocráticos que te obligan a acercarte aquí, o alguna visita de cortesía, pero luego esto te cambia de un día para otro. Oviedo creció muchísimo, luego lo que estamos hablando, todos estas ciudades, sobre todo Oviedo, están también con la paranoia esta de las emisiones, y sé que está en muchos sitios, aunque yo creo que con la moto no tendría problema, pero bueno, el tema este de zona de bajas emisiones, entonces está restringido el tráfico en muchos sitios y no sabes dónde te metes ni dónde no, y a lo mejor, yo qué sé, te coge y tal, y bueno, ya no os digo nada la de radares que hay por aquí, de velocidad y de todo. A ver, que vamos por aquí, doble carril, y vamos a 40, porque seguro que está por ahí todo lleno de radares y vale más ir detrás de esta gente que conocen más seguramente cómo está el asunto. A ver, ahí hay un semáforo y tiene la pinta de tener 2 radares, por si te lo saltas. Hay que ir mirando el navegador, hay que ir mirando el tráfico. La verdad que es agobiante. Yo es que no soy incapaz de vivir en estos sitios. Si no conoces la ciudad, ¡buah!, la detesto. Bueno, aquí tenemos el desvío a Santa María de Vendones. Jamás he venido por aquí. Coño, con la cuesta, joder. ¿Por qué está empinado esto? ¿Dónde fueron aquí a hacer los reyes Astures sus templos? Bueno, pues aquí la tenemos. Vamos a aparcar, pues no sé dónde, sin que moleste. Me da rabia meter ahí la moto. Pues aquí mismo la dejo y vamos a hacer unas fotitos.
Bueno, pues dejamos atrás Vendones y su iglesia prerrománica de Santa María y vamos a dirigirnos por nuestro siguiente monumento. Vamos a volver otra vez a la capital y a ver si no se complica el tráfico por ahí para poder acceder. Los recorridos aquí son cortos porque, bueno, estamos dentro de lo que es el concejo de Oviedo, que no es muy grande, pero tampoco los desplazamientos dentro del propio concejo son de esquina a esquina, ni mucho menos. Están prácticamente todos en la capital, excepto este de Santa María. El resto están todos en la capital, el núcleo urbano. Se ve nieve en las cumbres. El último fin de semana debió de cascar nieve bien. Se ven los picos con nieve bastante. Fijaros en la gasolina cómo está. El diésel a 2,33 y la gasolina a 2,15. Madre del alma. Me cago en la guerra de Irán, el Trump y la puta que los parió todos. Qué manera de especular con todo, es acojonante. La guerra de Ucrania, parecía que estaba todo el aceite girasol en Ucrania, el no sé qué en Ucrania, estaba todo en Ucrania y por culpa de la guerra de Ucrania. Ahora en Irán, debe ser que todo el petróleo del mundo sale de Irán. No hay más petróleo en el mundo que el de Irán. Es decir, que invaden Venezuela, se marcha con el presidente, no pasó nada. Lían la guerra con los ayatolas y el desmadre padre. Porque los judíos tienen miedo de que los ataquen. Me cago en... Bueno, pues después de callejear aquí como si no hubiera mañana, me indica que he llegado, pues aquí me quedo. Voy a dejar aquí la moto. Sé que la dejo en mal sitio porque esto es para minusválidos, pero no tengo otro sitio donde, bueno, puedo meterla ahí entre aquellos dos. Voy a ponerla para allí. Mejor. Que no se enfade nadie. Empieza a hacer sol, empieza a calentar y ya empieza a sobrar todo. ¿Qué temperatura tenemos? Según aquí, 18 grados ya. Bueno, y aquí tenemos Santa María del Naranco. Ahí la veis. Vamos a ver si aparcamos por aquí al lado de la carretera. Bueno, esto está más mal para aparcar aquí. A ver, vamos a, si no, a la vuelta. Vamos a ir a San Miguel de Lillo. ¿Qué pasa aquí con San Miguel? Que está aquí todo en obras.
Está aquí en obras todo. Vaya putada, ¿no? No sé si se puede pasar o no. Bueno, voy a subir arriba al Naranco y luego a ver lo que hago. No, poder sí se puede, sí, yo creo que se puede pasar. Bueno, voy a cambiar un poco la dinámica de lo que tenía planeado. ¿Qué vistas hay de Oviedo? Oh, a pasote. Perdona, ¿se puede ir para allá? Sí. Gracias. Bueno, pues llegamos. Tenemos aquí al muchacho. Bueno, después de haber modificado el plan previsto, he subido primero aquí al Naranco, he hecho unas tomas, de aquí unas vistas desde aquí que es una pasada de todo Oviedo. Bueno, ya veis por aquí, por esta parte también que no son feas, lo que pasa que bueno, ya son más... Bueno, ahora espera que me están llamando. Mirad qué pasada de vistas. Vaya, hombre, voy a coincidir con una excursión ahora también. A la suerte la mía. Hemos venido a lo que hemos venido, así que vamos a intentar hacer unas fotos y acabar con el reportaje.
Bueno, pues ya veis el paseillo. Vamos al lío. Bueno, gente, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado todo el reportaje sobre el prerrománico asturiano. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.